Dios los ha preparado y es el momento para él, hermano Homero. Este es el día que hizo Jehová. Amén. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. En este texto se refleja todo el deseo de Dios para la observancia del sábado, ¿sí o no? Amén. Y hoy agradezco a Dios porque nos permite estar aquí con libertad todavía de poder leer, escudriñar y explicar la palabra de Dios, ¿no? El sábado es un día de gozo, de alegría. Dice el profeta Jeremías que fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y le fue ¿por qué? Por gozo. Ojalá que mientras nosotros estudiamos la palabra del Señor también nos sea de alegría y de gozo. Esta mañana tenemos un tema interesante. Ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Preparación para la lluvia tardía. Este es un tema de trascendental importancia. ¿Por qué? Porque revela un acontecimiento que ha de ocurrir, que no ha acontecido todavía, por el cual nosotros tenemos que prepararnos. Y pienso que todo el que está aquí en esta mañana tiene el gran deseo de participar de este tiempo que aquí menciona la inspiración. El texto que leímos fue Hechos 3, versículo 19, que dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Cuando hablamos de preparación para este evento, ese texto lo dice todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice arrepentíos y convertíos. Esas dos fases necesitamos nosotros y el resultado será, dice que nuestros pecados serán borrados. Ese aspecto de los pecados siendo borrados, tenemos que entrar al santuario y escudriñar cuál era la misión que hacía el sumo sacerdote y cómo era que esos pecados eran borrados. ¿Y cuándo ha de acontecer este acontecimiento? Dice para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La lluvia tardía es un lenguaje simbólico que usa Dios para ilustrar la cosecha. Imagínense que el planeta Tierra sea un lugar fértil donde se planta la semilla y que pronto va a haber una cosecha. Se dice que es la lluvia tardía porque debe haber una lluvia temprana que hace germinar el grano y que la hace crecer y todo eso hasta que llega el tiempo de maduración del grano, cuando el Señor envía la lluvia que ha de preparar la cosecha. Eso en sentido espiritual también se refiere a nuestros días. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista surgió predicando el mensaje de la verdad, no hubo mucho resultado en aquel entonces. Luego vino Jesús. ¿Y cuál fue la culminación del Señor Jesús? Cuando lo llevaron a la cruz del Calvario. Posiblemente, humanamente hablando, podemos pensar que esto representó un fracaso. Pero no, lejos de eso esté, porque luego, después de 50 días, en el día de Pentecostés, ¿qué ocurrió? Vino el día de la cosecha, los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, predicaron el mensaje de la verdad, y en un solo sermón, 3,000 personas, en otros 5,000, y así sucesivamente. Claro, hoy vamos a hablar de lo que viene para el futuro, algo similar, pero dice la inspiración que será más abundante. No solamente se predica expresando o enseñando la palabra de Dios, hay muchas formas de predicar. Por ejemplo, en los tiempos de la Reforma protestante,
los cristianos que llevaban el mensaje eran catalogados como herejes. Y muchos de ellos fueron mártires que ofrendaron sus vidas. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Recuerdo que en una ocasión vinieron unos malhechores e incendiaron la casa del hermano Samuel Wesley. Y por la gracia de Dios, él estaba despierto tarde en la noche y pudo recuperar a toda su familia. Y gracias a Dios estuvieron a salvo. No fue igual con un reformador llamado Latimer. Este hombre fue condenado por hereje y la consecuencia era la hoguera. Prepararon unas estacas, lo colocaron allí, no solo a él, sino a otros más también. Dice, aquí vamos a quemar los herejes por predicar el mensaje de reforma. Y cuando estuvo allí este hombre de Dios, sus últimas palabras fueron a sus compañeros, le dijo, tengan buen ánimo, porque hoy, dice, vamos a encender una luz en Inglaterra que por la gracia de Dios nunca se apagará. Le damos la gracia a Dios, a su Espíritu Santo y a hombres como él, que esa inspiración todavía está con nosotros. Yo tuve la oportunidad de visitar el país de Alemania y me llevaron al lugar donde Martín Lutero estuvo y donde él clavó las 95 tesis de la justificación por la fe, todo eso. Allí me tomé fotos en una plaza donde están todos los reformadores del siglo XVI. Y claro, yo me subí a esa plataforma, tomé fotos porque también soy un reformador. Yo sé que ustedes también tendrían la misma inspiración. Luego me llevaron a visitar un río que se llama Rin. ¿Han leído acerca de ese río? El río Rin, ahí dice que echaban la ceniza de esos reformadores, que eran quemados por supuestamente herejes, y echaban la ceniza. Pero dice la inspiración que lo que ellos no sabían es que el río Rin desemboca en el océano Atlántico y que esas cenizas van y se esparcen por todas partes de la tierra del océano Atlántico. Y el mensaje de reforma no terminó con Lutero, no terminó con Juan Wesley, no terminó con Latimer, sino que sigue adelante hasta el mismo fin. Amén. Hermanos, pero lo más importante es que a nosotros nos toca hacer esa parte. Dice un pensador que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el único libro de la Biblia que está incompleto. Digo, ¿y por qué está incompleto? Dice, porque todavía tiene que registrarse los hechos, las experiencias de todos los cristianos de esta generación que han de participar del derramamiento de la lluvia tardía en forma poderosa. Hermanos, esto es interesante y pienso que ojalá que nosotros nos inspiremos para tener parte en este gran evento de la historia de la humanidad. ¿Qué es la lluvia tardía? Como le dije antes, es un tiempo en el cual Dios ha de manifestarse poderosamente en favor de sus hijos. En Oseas capítulo 6, Oseas 6, desde el 1, dice, venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué nos invita Dios a hacer? Venid y volvámonos. La palabra volver significa que ya usted ha estado allí. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de Éfeso? Dice que por cuanto has dejado tu primer, ¿qué cosa? Tu primer amor. Y pienso que esa es la experiencia de casi todos nosotros, que tenemos que volver al primer amor. Y entonces la invitación aquí dice, volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará. Y en el versículo 3 dice, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está preparada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, y ahí ilustra otra vez la expresión la lluvia, como la lluvia tardía y temprana
a la tierra. Estos textos también reflejan la obra que debe hacer el pueblo de Dios. Es una preparación, hermanos. Estamos teniendo una escuela misionera aquí en nuestro campo. En diciembre pasado tuvimos la última clase y reunimos 19 estudiantes allí, la mayoría jóvenes, de 20 años hacia abajo. Algunos de ellos ni siquiera son bautizados, pero usted le ve en el rostro el deseo de aprender, porque ellos quieren tener parte en ese fuerte pregón, que ese otro nombre también, en esa proclamación del mensaje que ha de cundir por todas partes de la tierra. Acuérdense que nosotros creemos en que en el primero, segundo y tercer mensaje angélico, y que ese primer mensaje dice, ese salió, vi volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. En cada rincón de la tierra este mensaje debe volver. Los apóstoles de Jesucristo, a pesar de que eran pocos en número, según dice la inspiración, que ellos salieron con ese poder del Espíritu Santo, y en poco tiempo, en los días del apóstol Pablo, él dice que el mensaje de Cristo había llegado a todas partes de la tierra. ¿Cómo habrán hecho eso? Si ellos no tenían ni siquiera medios de transporte, no tenían altoparlantes, no tenían la tecnología que nosotros tenemos hoy. Y ellos, léanlo en Romanos capítulo 1, versículo 8, dice que la fe de ustedes ha cundido por todas partes de la tierra. Los discípulos, personas con menos capacidad que nosotros hoy en día. O sea que la obra que nosotros tenemos que hacer es ¿qué cosa? Volver a Jehová. Y él dice, y proseguiremos y conocer a Jehová como el alba está preparada a su salida. ¿Quién puede detener que el alba salga? Nadie. Ese es un asunto, si usted opta por quedarse en la oscuridad o se encierra en un cuarto y no quiere que el sol le alumbre, y eso es una opción suya. Pero el alba dice que cuando el sol sale, nadie lo puede interrumpir. De manera que la salida está preparada. Esa lluvia tardía que acabamos de mencionar es el poder para terminar la obra. Los apóstoles la comenzaron con la unción de la lluvia temprana, y ellos, inspirados, pudieron predicar el evangelio, explicar las grandes verdades que concernían a ese tiempo. Hoy en día nosotros tenemos otras grandes verdades que tienen que ser proclamadas en este tiempo, y para eso debemos ¿qué cosa? Prepararnos. ¿Por qué? En Apocalipsis 18:1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hermanos, esto no es obra de hombre. Esto no es de acuerdo a la capacidad de los individuos, de la elocuencia o de los cursos universitarios. No es con ejército ni con fuerza, ha dicho Jehová, sino con mi espíritu. Por eso la inspiración se atreve a decir que cuando ese ángel descienda, la tierra será iluminada con su gloria. Claro, no quiere decir que todo el mundo se va a convertir. Tengan eso claro, porque todo el simbolismo bíblico se cumple, no hay nada nuevo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Cuando Cristo vino al mundo, ¿cuántos le recibieron? Cristo dijo que sería como en los días de Noé su venida. ¿Qué sucedió en los días de Noé? De toda una gran generación, ¿cuántos entraron en el arca? 8 personas. O sea que Dios también, el mismo principio se aplica. El mensaje será predicado no tan solo por argumentos. Los argumentos los tienen los eruditos y todo eso. Dice, será predicado este evangelio por testimonio. Vivir el cristianismo, vivir el evangelio eterno, que es lo que hace falta en esta última generación. La doctrina, teoría y doctrina ya está dada.
En Romanos capítulo 9, versículo 28, el apóstol Pablo dice que aunque fueren los hijos de Israel como la arena del mar, solamente un remanente será salvo. Solamente. ¿Y qué va a hacer Dios con ese remanente? Versículo 28 dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, hermanos. Esto no es obra de hombre. Así como esos grandes reformadores del siglo XVI hicieron una gran obra y establecieron principios que hasta hoy nos sirven de base para seguir adelante en el desarrollo de las profecías, así también Dios ha prometido que dará esa inspiración para predicar el mensaje de la verdad. Dice que los niños tendrán parte importante en ese aspecto. Por eso es de trascendental importancia que los padres tomen especial cuidado ¿en qué? En sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos serán también pilares. La obra que los adultos no podrán hacer, los niños lo pueden hacer. Amén. Como dijo el Señor Jesús, si estos callan, las piedras hablarán. O sea que como el alba está preparada a su salida y vendrá ante nosotros como la lluvia. ¿Quién detiene la lluvia? Nadie. A menos que usted no busque un paraguas y se cubra, nadie puede detener la lluvia. Cuando dice voy a llover, llueve. ¿Por qué se llama refrigerio al derramamiento de la lluvia tardía? ¿Saben por qué se llama refrigerio? ¿Qué es un refrigerio? Algo que refresca, algo que cae sobre tierra seca o algo que nos da un aliento. ¿Qué dice la inspiración? ¿Por qué es? Dice, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? La iglesia verdadera en esta última generación pareciera ser un secreto bien guardado. ¿Por qué digo esto? Porque usted escucha en los púlpitos los mensajes de Cristo y todos tienen la levadura del pecado, o la mayoría, podríamos decir. Pocos entienden la misión de Cristo en la actualidad. Pocos predican de Cristo en el santuario. La palabra de Dios dice, venid y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién es el autor del trono de la gracia? Cristo. ¿Y dónde está Cristo actualmente? Cristo está en el lugar santísimo del santuario. Cristo murió, pero también resucitó. Y no se quedó en este mundo, sino que ascendió al cielo. ¿Con qué propósito? Entró detrás del velo y empezó la obra intercesora final que hace en favor de su pueblo. Y esa obra intercesora pronto a terminar, y eso es lo que Satanás quiere, que la gente esté en tinieblas, que no se den cuenta de esa obra y que de repente la gracia se cierre. Pero el Señor sabe que el mundo estaría dormido y por eso dio la parábola de las 10 vírgenes, que dice que a medianoche, representando el tiempo de oscuridad espiritual, a medianoche, ¿qué sucedió? Se oye esa voz que dice, he aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Estamos viviendo en esa época, hermanos. Nosotros hemos sido comisionados para presentar esta verdad, pero tristemente, ¿qué cosa? Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de Dios. ¿Han visto eso ustedes? Eso lo dijo Cristo. Dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de Dios. Y se cumple lo que dice aquí, ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Hay una sequía actual, una sequía espiritual, y la gente anda buscando de lugar en lugar, en iglesias, buscando lo que no puede encontrar.
en los grandes reavivamientos la gente vive basado en una emoción. Y luego que pasa esa emoción, ¿qué sucede? Se vuelve nada. No hay un cambio en la vida y no hay testimonio. No hay testimonio. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque la profecía lo dice. Dice, ¿por qué? Y no entregue, dice, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Si ustedes son los de la iglesia verdadera, ¿por qué son tan pocos? ¿Por qué no tienen sus instituciones universitarias? ¿Por qué no tienen nombres? ¿Por qué no tienen los grandes templos y todo eso? Hoy se cumplen esas cosas. ¿Dónde está el Dios vuestro? Porque Dios dice que mío es el oro y mío es la plata. Dios tiene todo, ¿no? Pero hermanos, esto va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cómo sucede este evento? Joel capítulo 2 y los versículos 28 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, debe entenderse bien que el Espíritu Santo es derramado sobre ¿quiénes? Sobre los fieles, sobre los que le obedecen, dice en Hechos capítulo 5, versículo 32. O sea que cuando dice aquí que derramaré mi espíritu sobre toda carne, se refiere a todos los que sean preparados. Y de paso, ahora que estamos estudiando en ese asunto de quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, hay hijos adoptivos, hay falsos hijos y hay hijos verdaderos. ¿Quiénes son los verdaderos? Dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Romanos 8, 14, ¿sí o no? Los que son guiados. ¿Cómo sabe uno que es guiado por el Espíritu Santo? De muchas maneras, ¿no? En primer lugar, el árbol se conoce por sus frutos. Y el Espíritu Santo tiene una función específica. Dice que cuando Él venga, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo puede el Espíritu Santo convencer a alguien de pecado si esa persona no sabe lo que es pecado? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Y qué más? La Biblia da 3 definiciones de lo que es el pecado. Es transgresión de la ley. Dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cómo puede una persona aprender a hacer lo bueno si no estudia la Biblia? O si la estudia no la entiende. ¿Cómo puede aprender a hacer lo bueno? Y hay otra definición también. Dice, todo lo que no es de fe es pecado. ¿Por qué? Porque a Cristo lo recibimos ¿por qué? Por la fe. La herencia que Dios le dio o la promesa que Dios le dio a Abraham era una promesa de fe. Todo lo que no es de fe es pecado. O sea que el Espíritu Santo, cuando Él se derrame, no es sobre todo el mundo, hermanos. Son aquellos que tienen las características que Dios ha establecido en su palabra. Y para eso son inequívocas. No podemos nosotros usar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos debe usar a nosotros, ¿sí o no? Por eso, hermanos, es importante la preparación. ¿Quiénes han de profetizar? ¿Quiénes tendrán parte en esta obra? Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y así sucesivamente. A ver, ¿qué pasa aquí? Parece que se frizó esto. Bien, parece que se frizó, pero... Un momentito. Un momentito, por favor.
No sigue. Okay. Deme un momentito. Gracias, hermanos. Perdonen la interrupción, pero la tecnología a veces nos falla. Ustedes saben que todo lo que el hombre hace es imperfecto. Pero terminando el versículo 29 dice, y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en esos días. O sea que Dios no hace acepción de personas, sino que Él promete dar su espíritu a todos aquellos que se preparen para ese acontecimiento. ¿Cuándo ocurrirá este evento y qué señal nosotros tenemos? En el libro Conflicto de los Siglos de la sierva del Señor, hermana White, en la página 464 dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Cuándo ocurrirá esto? Dice, antes que los juicios de Dios. ¿Cuáles son los juicios de Dios? Las 7 últimas plagas, ¿sí o no? Pero las plagas es lo último. Las plagas no se pueden derramar mientras Cristo intercede en el lugar santísimo en favor del hombre. Es únicamente después que Él termina esa misión y el pueblo de Dios está sellado. Y el pueblo de Dios es sellado. Entonces, ¿qué significa esto? Que eso es antes de que esto acontezca. Dice que habrá un avivamiento en el pueblo de Dios, dice, cual nunca fue desde los tiempos que apostólicos, y el Espíritu y poder de Dios será derramado sobre sus hijos. ¿Qué más? Parece que me va a seguir. Se está frizando acá. Una musiquita y vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer sin Si tú previo. lo tienes en memoria, la podemos poner a pasar a la mía, porque así creo que Sí, creo que vamos a tener que hacer eso.
vamos a poner sin eso porque vamos a hacer algo porque parece que el programa me está fallando y para no tener más interrupciones no vamos a proyectar aquí, sino que lo tengo aquí al frente y así pues voy a hablar de mis palabras y van a perdonar que no vamos a tener el PowerPoint. Pero hermanos, lo interesante concerniente a esto, y el enemigo pues no quiere que este tema se presente porque sabe que esto es lo próximo que tiene que hacer el pueblo de Dios y él no quiere que nos preparemos para este evento y va a ser un estorbo para que estas cosas no se entiendan, pero vamos a tratar lo más que podamos. Dios desea, apreciados hermanos, que nosotros estudiemos la Biblia, especialmente los tiempos finales de la historia. Esto es lo que va a traer un reavivamiento. Esa fue la intención de Dios para las iglesias protestantes en los 1800. Cuando Dios le mandó el mensaje primero, segundo y tercero, el mensaje primero hacía énfasis en la venida de Cristo, porque esa promesa la tenían ya para lejos en el futuro. Y como dice el siervo malo, mi Señor se tarda en venir, y Satanás no quiere que nos preparemos para este evento. Pero en Testimonio para los Ministros, página 114, Testimonio para los Ministros, oigan lo que dice la inspiración aquí. Dice, gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esa palabra deben mantener sus mentes claras. ¿Cómo es eso? Los que investigan la palabra de Dios deben mantener ¿qué cosa? La mente clara. Ahí tenemos la experiencia de Daniel. ¿Por qué creen ustedes que Daniel pudo discernir o tuvo la capacidad de discernir o de recibir el mensaje para los tiempos finales? Porque en su libro comienza por un testimonio de la mente clara. Él sabía las consecuencias que tiene el estorbo mental, ¿no? Debemos mantener la mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer y beber. ¿Qué deben hacer? Nunca, dice, deben comer para complacer el apetito pervertido. De lo contrario, ¿saben lo que sucede? Si lo hacen, el cerebro estará confundido y serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan a las escenas finales de la historia de la tierra. Vamos a tratar, aunque sea ese solo párrafo, presentárselo a los hermanos. ¿Por qué? Vamos a ver si está prendido. Vamos a ver si, aunque sea de este solo. Noten que Dios nos invita a cavar, como Cristo dijo también, dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Los engaños de los últimos días serán tan grandes que si fuere posible, ¿quiénes serán engañados? ¿Cómo es posible que los escogidos sean engañados? ¿Cómo? Precisamente ¿por qué? Porque hay muchas cosas que no se le da importancia. Y son las cosas que determinan la visión espiritual o la comprensión cabal. Y de paso, el pueblo de Dios que vive actualmente tiene la desventaja de que vive en el periodo de la Odisea. ¿Cuál es la característica de la Odisea? La tibieza espiritual. No dice que no cree en las cosas, sino la tibieza le induce a ¿qué?
a no hacer ningún esfuerzo, a no cavar profundamente en las Escrituras, porque Él lo sabe todo y Él ya entiende los principios básicos. Pero ¿qué sucede? Dice que no podemos complacer, dice, nunca deben complacer el apetito pervertido al comer y beber. Si lo hacen, el cerebro, ¿qué cosa? Estará como. Cuando el cerebro se confunde, ¿quién puede entender? Mire, usted le puede explicar las cosas de cualquier manera visual o como usted quiera, no puede entender. Porque su cerebro está como confundido. ¿Por qué? Por el comer y beber. Si lo hacen, dice, estarán confundidos y serán, ¿qué cosa? Incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de las cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia. Por eso es que mucha gente no se están preparando para las cosas finales. Y el Señor manda mensaje tras mensaje y le parecen cosas absurdas. No es tiempo para hacer aquello, no es tiempo de la lluvia tardía, el sellamiento está en el futuro, todo está para un futuro. Hay personas que dicen, no, cuando yo vea que se dé la ley dominical, yo dejo todo ahí mismo. Dejo todo y me voy a engrosar las filas del Señor. Hermano, eso no funciona así. Hoy, febrero 18, hoy nosotros estamos decidiendo en qué lugar vamos a estar cuando vengan los tiempos de apretura. Si es que llegamos. El Espíritu Santo, dice, se va a derramar sobre los que estén preparados, únicamente sobre los que estén preparados. ¿Cuál es el deber de nosotros? Testimonio para la Iglesia, volumen 1, página 536, dice, se me mostró que si el pueblo de Dios no hace ningún esfuerzo de su parte, sino que esperan que el refrigerio venga sobre ellos y les quite sus defectos y corrija sus errores, si dependen de eso para ser limpiados de contaminación de la carne y del espíritu y ser preparados para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, ¿cuál será el resultado? Oh, hermanos, siempre vemos el derramamiento de la lluvia tardía para el futuro. Y para un acontecimiento que ha de venir en algún tiempo y que las cosas me estarán yendo mejor de alguna forma, o ya estaré retirado, o ya tendré mi carrera universitaria establecida, o ya. Siempre tenemos eso en mente, pero dice que si nosotros esperamos, si no hacemos ningún esfuerzo de nuestra parte para prepararnos para ese acontecimiento, dice que seremos hallados, ¿qué? Seremos hallados falto. El refrigerio o poder de Dios viene únicamente sobre los que se han preparado para recibirlo al hacer la obra que Dios les ordena, a saber, limpiarse de toda impureza de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, lo primero que le dijo fue, mira, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham, ¿cómo que sea perfecto yo? Y qué coincidencia que Cristo dice, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo, que es la simiente de Abraham, ahora te dice directamente a ti, ¿qué cosa? Sé perfecto. Dice, bueno, pero ¿cómo puedo alcanzar la perfección? Abraham, a pesar de ese llamado, era polígamo. ¿Saben lo que es la poligamia? Con 2 mujeres.
¿Por qué Dios no lo condenó en ese entonces? ¿Por qué? Dice, la poligamia se había arraigado tanto del hombre que parecía algo común. Como si Dios no lo tuviera en cuenta, pero era pecado. Era pecado. Hoy en día nosotros no podemos decir que somos ignorantes. La luz que se ha derramado sobre nosotros es mucho mayor de la que se le dio a Abraham, de la que se le dio a los discípulos, de la que se le dio a Pablo. Y por eso Daniel dice, y los entendidos resplandecerán ¿cómo? Como la luz del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, esta es una obra que Dios quiere ver en sus hijos. Amén. El refrigerio vendrá únicamente los que no están haciendo ningún tipo de esfuerzo, los que no se están preparando. Nosotros estamos viviendo en un mundo metalizado y normalmente el sueño americano, la gente se prepara ¿para qué? Para su retiro, tienen su 401k, tienen tu seguro social para cuando tú te retires y todo eso. Tiene que tener tu casa para que ya cuando tú tengas cierta edad ya esté pagada y tú estés relajado. Ese es el sueño americano. Hermano, ¿y el sueño de Dios dónde está? Y el sueño de Dios, de que Él quisiera derramar su Santo Espíritu, ¿pero sobre quién? Hermanos, dice que lo que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz, lo va a tener que hacer en tiempo de aflicción. El llamado de Dios sigue siendo, la mayor necesidad del mundo es necesidad de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean tan leales a Dios como la brújula al polo, hombres que no teman llamar al pecado por su nombre, hombres que se mantengan de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Amén. Eso es. Y dice la inspiración que en este tiempo los campeones son pocos. ¿Saben por qué? Porque la frialdad cundiría por todas partes, pero dice que tenemos que sacar calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. El Espíritu no podrá nunca ser derramado mientras los miembros de la iglesia alberguen divergencias y amargura los unos hacia los otros. La envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no intervenga. ¿Qué hace el enemigo entonces? Introduce esas pequeñas cosas que acabamos de mencionar aquí. Son pequeñas. La envidia, los celos, las malas sospechas, todo eso se introduce en las iglesias y el Espíritu Santo es ahuyentado. Hermano, pero es hora ya de que nos preparemos. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amén. Esa es la oportunidad y Dios nos llama directamente a nosotros. Nosotros hemos sido, a ustedes, dice el Señor, les he revelado los misterios del reino de Dios. A los demás en parábolas. Usted nunca va a escuchar estos mensajes en los púlpitos populares. ¿Saben por qué? Se va todo el mundo. La mayoría se va. Porque dice, dura es esta palabra. Después que Cristo predicó más profundamente, ¿saben qué sucedió? 70 de sus discípulos se fueron. Y Pedro se sorprendió, maestro. ¿Y qué pasó? Se han ido. Y Cristo dice, ¿y ustedes se quieren ir también? Váyanse, porque la verdad no depende ni de mí ni de ti. La verdad de Dios es infalible. Amén. Infalible.
Si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Si nosotros no nos preparamos para el fuerte pregón, otros lo van a dar y no nosotros. Por eso Dios nos llama a nosotros hoy. A nosotros nos ha sido revelado los misterios del reino de Dios, hermanos, para presentar a un Cristo en su ministerio, la obra de la verdad. Eso trae un glorioso resultado. Dice: desechen los cristianos todas las disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición prometida y ellas le vendrá. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero noten lo que dice abajo. Pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Y por qué? Dios no hace acepción de personas. No, es porque la lluvia tardía viene con más luz. Viene con más fuerza, porque eso representa la terminación de todo, la terminación de la obra. ¿Y saben qué? Que eso también no deja de tener sus consecuencias. En breves minutos les voy a decir por qué. Trae la persecución. Testimonio para la Iglesia, volumen 8, página 128 dice: en la palabra de Dios se nos muestran las consecuencias que tiene la proclamación del mensaje del tercer ángel. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Eso trae sus consecuencias, hermano. Esto dice que enfurece. En Primeros Escritos, página 33, dice: vi que Dios tenía hijos sinceros que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Amén. ¿Por qué el sábado aquí se especifica? Ustedes saben que Cristo entró al lugar santísimo y está ministrando delante del arca que contiene ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. La hermana White le fue mostrado ese compartimento allí y ella vio las 2 tablas de piedra que el mismo Dios había escrito, pero que el 4º mandamiento tenía una aureola de gloria. Y la gente no tiene problema en los demás mandamientos. Los cristianos populares no tienen problema en cierto aspecto en creer que somos salvos por gracia, que Cristo lo hizo todo por nosotros, que Él es... Lo que la gente no quiere es aceptar el sello de Dios, que es lo único que nos va a identificar de la marca de la bestia. El que no tenga el sello de Dios, ¿qué va a tener? La marca de la bestia. Por eso, hermanos, salimos a predicar el sábado más plenamente, porque la marca de la bestia se va a enforzar y no tenemos el sello de Dios. Y la ley dominical es antes después. Esto, dice, enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Hermanos, esto es interesante. Ahora, debo explicar, en la página 85, explica que al comienzo del tiempo de angustia no se refiere al tiempo de angustia de Jacob. Saben que hay un tiempo de angustia previo. ¿Cuál es ese tiempo de angustia previo? A ver si ustedes... Ahora. Dice allí, página 85. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a derramarse las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. O sea que ustedes saben que es así. El pueblo de Dios se prepara
quita todos los obstáculos, se consagra al Señor, deja a un lado los celos, las contiendas, se capacitan, ponen a Dios en primer lugar, permiten que el Espíritu Santo los use como instrumentos. ¿Y qué sucede? El Señor derrama su poder sobre ellos, salen a predicar, y esto enfurece a los malvados, dice, y entonces se hacen el poder de lo civil, y entonces se enfuerza una ley que vendría siendo la ley dominical universal, que va a ser dado justamente en Estados Unidos, y que cuando se dé en Estados Unidos, todos los países del globo van a ser inducidos ¿a qué? A hacer lo mismo. En ese tiempo que leímos, dice, en el tiempo de angustia previo, o se refiere también, dice, a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el lugar santísimo. Sigue diciendo, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, ¿quién la va a terminar? El pueblo de Dios. A través de la lluvia tardía vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. O sea, todo esto, hermanos, está por acontecer. En ese tiempo dice que descenderá la lluvia tardía, el siguiente párrafo, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. O sea que esto, hermano, nos invita a nosotros a prepararnos para este acontecimiento, a capacitarnos, a pedir a Dios que nos ayude a que podamos apartarnos de todo lo que nos ata a este mundo, y que podamos hacer una preparación cabal. El último acto del drama, como le llama la inspiración, es precisamente lo que mencionamos hace un rato. En Testimonio para la Iglesia, volumen 7, 137, dice: la sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye, ¿qué cosa? El último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Cuando esta sustitución, dice que eso será una gran prueba, y es básicamente la última prueba para el mundo. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos siendo probados ya. ¿Sabían ustedes que la gracia se cierra primero para nosotros? ¿Por qué? Porque conocemos la verdad, porque hemos recibido la invitación, porque Dios nos dice, prepárate, porque Dios nos dice, tú tienes que tener parte en esta obra. Si nosotros descuidamos eso, ¿cuál será el resultado? Otros vendrán, y lo que fue el cierre de la gracia para nosotros que estamos aquí hoy, será el tiempo de oportunidad para los de afuera. Y entonces, cuando esa ley se enforce en todo el mundo estará inteligentemente preparado para decidirse el lado de un lado o del otro, y por eso dice que esto será el último acto del drama. Luego de ahí, Cristo, creo que hay otro pequeño párrafo aquí, que dice, la gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde. Ese último acto del drama también representa que el cierre de la gracia para toda la humanidad, y dice que ya será tarde. Hoy es el día de la oportunidad, hermanos. Hoy nos llama el Señor. Queremos participar del fuerte pregón. Hagan planes para eso, hermano. Preparemos nuestros hijos, preparemos nosotros mismos, no para un retiro egoísta, sino para obrar poderosamente en la obra de Dios. Que Dios nos ayude en mi deseo de oración. Amén.
¿Puedes repetir la cita de antes, por favor? La de antes. No, la última. Esa. Esta. La otra. Antes de esa. No, para más adelante. Oh, la última. Sí, la última. Que la repita para que quede grabada. Palabras de vida del Gran Maestro, página 339. Palabras de vida del Gran Maestro 339 dice: la gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Y de paso añado de que muy claro dice la inspiración que hoy nosotros estamos siendo probados y que cada día que vivimos en esta tierra estamos determinando en qué lugar vamos a encontrarnos. La ley dominical es una gran prueba y si no hemos hecho preparación para ello, es lo más seguro que vamos a recibir la marca de la bestia. Es lo más seguro. ¿Por qué? Porque la crisis revela el carácter. Si usted va hoy a un supermercado y le dicen: usted, don Luis, para usted no hay venta, no le vamos a vender comida, y usted luego va a la gasolinera y dice: para usted no hay gasolina, luego va a la farmacia, para usted no hay nada, luego va a su casa y encuentra que alguien ha tomado posesión de su casa. Esa es una gran prueba. Pero si su fe está fundada, dice: no, en la palabra de Dios, dice: bueno, Dios dio, Dios quitó. Pasé la prueba. Pero ¿qué sucede con aquellos que no se han preparado? Que dependen de todas las cosas. De, oh, no tengo gasolina, mi niño se me va a morir. Entonces, hermano, ¿en qué vamos a estar parados? Dice: hoy estamos decidiendo si vamos a recibir la marca de la bestia o el sello de Dios. Ojalá que nosotros decidamos escoger el sello de Dios. Amén. Damos gracias a Dios porque prácticamente este mensaje lo necesitamos, ¿verdad? Aunque el enemigo quiso poner que no tuviéramos este mensaje, pero la obra de Dios siempre permanece para siempre y se manifestó. Así que tuvimos este mensaje. ¿Cómo podría yo decir? El hecho es de que lo llevamos a la práctica, hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos mensajes? ¿Cuántos años hemos escuchado este mensaje? Hay que llevarlo a la práctica. ¿Para qué? Cuando venga la prueba, estemos listos y preparados para ver a nuestro Dios. Amén. Vamos a entonar este hermoso himno que es el 353, Centinelas del Maestro. Cuando escuchen la música, nos ponemos de pie para entonar estas hermosas notas. Centinelas del Maestro, 353. Centinelas del Maestro.
hacer oír y que el hombre que la escuche y la pueda recibir. A los ángeles del pecado, donde quiera haya aflicción, y con las alegres nuevas de la plena salvación. Centinelas del Maestro, la trompeta hacer oír, y que el hombre que la escuche y la pueda recibir. Amén. Amén. Invitamos a todos a arrodillarnos para la oración final. Querido Padre Celestial, agradecidos venimos ante tu presencia por este hermoso sábado que nos concede juntos. Gracias por la libertad que todavía disfrutamos de poder estudiar tu palabra, de compartir tu mensaje con aquellos que no lo conocen. Gracias, Señor, por habernos llamado, no porque seamos nosotros mejores que otros, no porque Abraham sea un hombre especial, sino porque tú te dignaste en invitarlo y que él no rehusó escuchar tu voz y creer en tu palabra. Ojalá, Señor, que nosotros, como fieles hijos de Abraham, hagamos lo mismo, que escuchemos la invitación, que nos preparemos para los acontecimientos que nos depara el futuro, que este mensaje de la verdad va a cundir por todas partes y que nosotros tenemos que ser pilares en ello, pero que no podríamos hacerlo si no nos preparamos. Por eso, Señor, te pedimos que tú derribes todos los obstáculos de nuestras vidas, que nos consagres a ti, que podamos tenerte en primer lugar, que dejemos la idolatría que siempre ha apartado al hombre de Dios, que podamos, Señor, ser como aquellos hombres que ofrendaron sus vidas por defender la verdad y el Evangelio. Que nosotros también tengamos ese privilegio y que seamos usados poderosamente para ti. Despídenos con tu santa bendición y sé con los hermanos en todas partes de la tierra, con tu pueblo en diferentes partes del mundo. Capacítanos, Señor, porque han de decir la gente, ¿dónde está el Dios de ellos? Ayúdanos, Señor, a que ese poder se manifieste en tu pueblo. Gracias por escucharnos, porque te pedimos esta súplica en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Las buenas nuevas. Oye, la computadora me está dando problemas. Sí, sí. Esto ya está apagado, creo, ¿no? Ya lo pago. Ahora lo apagué. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén. Dios me bendiga. Estoy tan contigo, mi esposa. Tú lo sabes, porque nada de mí, de él solito. Feliz sábado, how are you? Feliz sábado, ¿cómo estás? Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Happy Sabbath. Feliz sábado. Feliz sábado. Dios le bendiga. Siga bendiciendo. Amén. Apoyo firme en la tempestad, en la Roca eterna, fija está. Dios te bendiga.
felicitaciones tocando tu serrucho ahí. Feliz sábado, ¿cómo estás? Tú estás muy grande, muchacha. Bebe, ¿cómo estás, Gregorio? Gusto de verte otra vez. Bien, bien. Ah, yo te saludé a ti ya. Hermana Jenny, Dios te bendiga. Hermano Dorian, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Igualmente. Samuelito, ¿cómo está? Hermano, Dios me lo bendiga. Firme la tempestad, la roca eterna fija está. Allí tendré. Feliz sábado, ¿cómo está? ¿Tú eres Felipe? Felipe. Feliz hermano, Dios lo bendiga. Gracias. Amén. Feliz sábado, Jeffrey. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hermanita, Dios la bendiga, gusto de verla. Hola, ¿cómo está, muñeca? Feliz sábado, hermano. Feliz sábado, señorita. Hermana Karina, feliz sábado, Dios la bendiga. Feliz sábado. Firme la tempestad, en la roca eterna fija está. Allí tendremos seguridad. Ya no viene más nada. Ya está. Ya está todo. Estos son los caminos a Cristo, hermano. Está muy bonito. Sí, hermano, son los nuevos. Bueno, usted ya lo sabe, eso me imagino, ¿no? Sí. La portada, todo eso. Bueno, yo porque apenas los vi que están... Tan bonito. ¿Y esto también lo regalan? No sé, yo creo por eso pusieron ahí. Sí, para regalar.